Continuamos. La falta de calidez en el trato a los pacientes e irregularidades detectó un análisis de inteligencia en hospitales públicos. Esto decidió la compra de renuncias a 110 trabajadores a nivel nacional. Así lo informó la Secretaría de Transparencia. Jimena Garzón es paciente del Hospital Eugenio Espejo. Dice haber sido maltratada por médicos y enfermeras al momento de ser atendida por el problema de su útero. La actitud, o sea, grosera, prepotente. Eso causó una barrera en la comunicación con el galeno. Cuenta que ella no podía preguntar nada porque sus inquietudes eran ignoradas. Ella no le podía decir nada porque prácticamente me hizo sentir mal. Como ella, la hija de Katy también fue maltratada. Bien prepotentes, no les tenían paciencia. Decían, síguele ahí, usted se quieta, no se mueva. O sea, les gritaban a los niños y los niños no querían estar ahí. Casos como estos se repiten en el servicio de la salud pública. Las enfermeras eran groseras. Bueno, conmigo no hacían los médicos, pero las enfermeras sí. Se ponían bravas, decían esperen, tienen que esperar. No, o si no se iba uno se preguntaba y abrían la puerta y nos lanzaban la puerta en la cara. En base a estos testimonios, el gobierno inició un análisis de inteligencia. El resultado, 110 médicos fueron notificados para la compra de su renuncia. Existían algunas irregularidades que se presentaban en determinados hospitales del país que presumiblemente son hechos de corrupción. Es una realidad y tienes usuarios que han sido víctimas de eso. La Secretaría de Transparencia investiga casos de venta de turnos, venta ilegal de medicinas y otros detectados en este proceso de análisis. Se continuará investigando y se continuará en el reto de pasar de lo que significan procesos de realizar la inteligencia a judicializar casos para poder determinar y que se den sanciones. Ivonne Núñez, Gama Noticias. Pero ¿cómo se realizó este seguimiento? ¿Cuánto tiempo duró para saber? Porque el informe base para la compra de renuncias lo realizó obviamente la Secretaría de Transparencia. Saludamos a Edwin Jarrín, él es el secretario de Transparencia, exactamente, conversamos y le replico la pregunta. ¿Cuánto tiempo duró este seguimiento, esta investigación, esta inteligencia, como la han llamado ustedes? Buenos días. Buenos días, Hermes, y buenos días a través de este espacio, de este medio, a toda la ciudadanía, a todo el país. Bueno, primeramente quisiera aclarar un detalle, ¿no? El informe, el trabajo que nosotros realizamos, le sirvió al Ministerio de Salud como un insumo para tomar las decisiones que tomó en función de corregir la calidad, la calidez, la eficiencia del servicio público de salud en el país, ¿no? Por ahí es la línea. Lo realizado por nosotros no es que sea una base o algo decisorio, sino un insumo. Bueno, nosotros fue un trabajo de seguimiento en cada uno de los hospitales, que no en todos los hospitales del país, específicamente en 6 hospitales del país. Fue un seguimiento que duró alrededor de unos 4 a 5 meses permanentes, de ver cuál era la mecánica, cómo funcionaba, cómo se estructuraban determinados, podríamos llamarle redes y eso permitió enviar al Ministerio de Salud algunos informes de cada uno de estos hospitales en función de un levantamiento de inteligencia, de un levantamiento de lo que sucedía en los hospitales, ¿no? Y te encontrabas con... Don Edwin, ¿quién realizó este seguimiento? Porque la prensa en un principio decía que eran policías, luego que era inteligencia militar y así, era de todo. Mira, no fue único y exclusivamente la Secretaría Nacional de Transparencia, y nosotros trabajamos conjuntamente y de manera coordinada con la Policía Nacional, y dentro de lo que es la Policía Nacional, la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, nosotros trabajamos con ellos, tenemos podríamos decirlo, un equipo de la Dirección General de Inteligencia trabajando con la Secretaría, y además de eso no fuimos los únicos que levantamos información, ¿no? Porque las denuncias, tanto en las quejas en los mismos hospitales, las llegadas al Ministerio de Salud, como las dejadas en los buzones CENRES en relación a la calidad de la atención, en relación a los hechos que en los hospitales, y las denuncias en la Secretaría de Transparencia en relación a los hospitales eran muchas, eran demasiadas. Entonces alarmó el tener que activar una investigación, y aquí una de las cosas que ha sido un reto que lo vamos a continuar y vamos a seguir avanzando es cómo pasamos de un levantamiento de información de inteligencia a la judicialización para poder establecer las sanciones necesarias.
judicialización a pesar de que se compró las renuncias, es decir, se fueron con una indemnización y con dinero en el bolsillo. Aquí, eso te digo, es uno de los retos que se tiene en relación al tema. Es un reto bastante difícil y te digo, la cantidad de limitaciones que tienes dentro de lo que es el debido proceso, de lo judicial, casi tienes que detenerlos o agarrarlos en delito flagrante para poder evidenciar el hecho del cometimiento, ¿no? Entonces, claro, era un secreto a voces realmente, por ejemplo, cómo actuaban algunos médicos, no estoy diciendo todos, por favor, algunos, como por ejemplo estos que remitían a sus pacientes a sus consultorios particulares, recetaban medicamentos que no existían en las farmacias del hospital para que compren en las farmacias alrededor, o sea, era todo un negociado. Y eso te digo, bueno, no hay que generalizar, no hay que decir son todos los que han salido, están involucrados en eso, no, pero eso te permite identificar cuáles son las irregularidades que se iban dando, porque además tú quizá no eras parte de, pero sabías que eso existía en el hospital en el que tú trabajabas y preferías no hacer nada y quedarte callado. No debemos generalizar, como lo dije al inicio, esto fue un insumo que permitió hacer un análisis e identificar a determinados personajes que han salido en este proceso, pero no es que todos los que han salido tienen relación con estos hechos, no podemos generalizar y tampoco podemos establecer una maximización como se lo está pretendiendo hacer. No, en el país existen 7.600 médicos y en este proceso han salido 110, entonces no es ni el 1.5%, entonces no es que no puede estar la salud como están queriendo visibilizarlo en una gran crisis que ha salido, podríamos decirlo, lo mejor de la salud. Ahora, don Edwin, también se me nace la pregunta de saber cómo se va a hacer con las personas que pagaron justos por pecadores, ¿no? Yo conozco un caso, sin defender a nadie, por favor, de un doctor que él iba a marcar a las 8 de la mañana y luego se iba del hospital, pero no porque él quiera irse a trabajar en una clínica privada, sino porque en ese hospital donde él trabajaba, la máquina con la que trabajaba estaba dañada, entonces tenía que llevar a los pacientes a otro hospital privado con un convenio de por medio. Y resultó que estar involucrado en este tema, y obviamente el servicio de inteligencia dijo de que él era uno de los médicos que iba a marcar y luego se iba. Pero luego, según la documentación que me envió, me explicaba de que eso no era así. Por ejemplo, ¿cómo solucionar esos casos? Mira, todos esos casos son solucionables y se tienen que dar una solución, ¿no? Creo que tienen derecho a que esos casos sean solucionados y el Ministerio de Salud tomará las acciones necesarias en estos casos donde se ha cometido alguna injusticia. Tienen que solucionarse y el Ministerio de Salud tiene que dar respuesta a estos determinados casos, ¿no? Y entiendo que conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Laborales están ya estableciendo algunas correcciones en relación a algún error que pudo haberse cometido en el proceso. Ahora, pero también, don Edwin, las mafias están enquistadas en estos hospitales, son años, décadas, y eso lo sabemos todos los que usamos los hospitales públicos del país. Un trabajo muy duro que tienen ustedes como Secretaría de Transparencia. Es un gran reto, ¿no? Y aquí nosotros invitamos a la ciudadanía a que cambiemos uno de esos paradigmas que este sistema neoliberal nos metió en la cabeza de que lo público era lo peor, que lo público era lo malo. No, ahora lo público debe ser lo mejor, lo público debe ser lo de más alta calidad y como ciudadanos, como ciudadanas no debemos ser tolerantes ni a la mala calidad de la atención pública ni a la corrupción. En ese hecho yo invito a que la ciudadanía se sume a esta campaña, los usuarios de ese servicio público que es la salud, se sumen a esa campaña, nos ayuden a la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión para ir eliminando todo lo que pudo haber quedado todavía enquistado o que pueda seguir enquistado en el servicio de calidad y de eficiencia que debe tener el servicio de salud pública, ¿no? Entonces ahí la participación ciudadana es un eje vital, es un hecho sumamente importante para erradicar de manera definitiva. Sí, ahora se está impartiendo un formulario a todos los pacientes que van a los hospitales públicos para que informen cómo estuvo la situación, la atención sobre todo, llénalo de conciencia. Gracias, don Edwin Jarrín, él es el secretario de Transparencia, hablando sobre este informe para la compra de renuncias en los hospitales públicos del Porteño y sobre todo el seguimiento de la investigación. Gracias, seguiremos conversando más adelante con usted. Vamos a una pausa, empezamos con más.